Página 1 de 287. Ascenso y caída del capitalismo neoliberal, David M. Coates, 2015. El colapso financiero y económico que comenzó en Estados Unidos en 2008 y se extendió al resto del mundo sigue afectando a la economía global. David Coates, uno de los pocos economistas académicos que lo predijo, sostiene que la crisis económica actual no es simplemente la consecuencia del pánico financiero y una recesión inusualmente grave, sino que es una crisis estructural del capitalismo neoliberal o de libre mercado. En consecuencia, el estancamiento continuo no se puede resolver únicamente con medidas políticas. Requiere una importante reestructuración institucional. Coates analiza las razones del ascenso de las ideas, políticas e instituciones de libre mercado a partir de 1980 aproximadamente. Muestra cómo el capitalismo neoliberal resultante fue capaz de producir una serie de expansiones económicas prolongadas aunque tibias, interrumpidas por recesiones relativamente breves, así como una baja tasa de inflación. Esto creó la impresión de una gran moderación. Sin embargo, los mismos factores que promovieron las expansiones prolongadas y la baja inflación, la creciente desigualdad, un sector financiero cada vez más propenso a asumir riesgos y una serie de grandes burbujas de activos, no solo eran objetables en sí mismos, sino que también colocaron a la economía en una trayectoria insostenible. Coates interpreta el actual impulso a la austeridad como un intento de profundizar y preservar el capitalismo neoliberal. Sin embargo, tanto la teoría económica como la historia sugieren que ni las medidas de austeridad ni otros ajustes de política pueden generar otro periodo de expansión económica estable. Coates considera varias direcciones posibles de reestructuración económica y concluye que es probable que se produzcan cambios económicos significativos en los próximos años. Contenido. 1. Introducción. 2. ¿Qué es el neoliberalismo? 3. El auge del capitalismo neoliberal. 4. ¿Cómo ha funcionado el capitalismo neoliberal? 5. La crisis. 6. Lecciones de la historia. 7. Posibles caminos futuros. Prefacio. Mientras crecí en los suburbios de la ciudad de Nueva York en la década de 1950, las descripciones que leí en los libros sobre las duras condiciones que enfrentaban los trabajadores en el siglo XIX parecían de otro mundo. Leí sobre condiciones de trabajo peligrosas, largas jornadas laborales, salarios demasiado bajos para mantener a una familia, apartamentos de alquiler y mendigos sin hogar. Un día, algunos amigos y yo fuimos a la ciudad, como llamábamos a Nueva York, donde visitamos el Bowery, un barrio donde se podían ver hombres alcohólicos sin hogar viviendo en la acera. Parecía un museo de una época anterior. En ese periodo, mi escuela secundaria pública local agregó más profesores especializados y clases de honores cada año. Incluso teníamos un nuevo profesor de ciencias con un doctorado. En mi comunidad económicamente diversa, todos confiaban en conseguir un buen trabajo después de terminar la escuela secundaria o la universidad, una confianza que se vio confirmada por la experiencia de los compañeros mayores. Cuando comencé a estudiar la economía estadounidense en la universidad y luego en la escuela de posgrado en la década de 1960, aprendí que el capitalismo había cambiado mucho desde aproximadamente el final de la Segunda Guerra Mundial. La familia de un trabajador obrero medio podía vivir ahora con cierta comodidad con un solo ingreso, y los sindicatos fuertes aportaban seguridad laboral y condiciones de trabajo razonables. La mayoría de los trabajadores vivían en casas particulares con patio en lugar de viviendas de alquiler. Poseían un coche y algunos incluso una embarcación de recreo. Los que no tenían éxito en el mercado laboral podían recurrir a los programas de bienestar social del gobierno. Por supuesto,
No todos participaban de este progreso. La pobreza disminuyó pero no se eliminó, los ingresos de las minorías se mantuvieron por debajo de los estadounidenses blancos y las mujeres cobraban menos que los hombres. Sin embargo, parecía que se estaban logrando avances reales hacia un orden económico más justo. Nadie sabía que la prosperidad y la relativa seguridad de esa época no iban a durar para siempre. Después de una década económicamente problemática en los años 70, la economía estadounidense cambió radicalmente. Después de 1980, aproximadamente, muchas tendencias anteriores se invirtieron. La primera señal del cambio fue que de repente uno ya no tenía que visitar el Bowery de la ciudad de Nueva York para ver a las personas sin hogar, aparecían en cantidades cada vez mayores en las calles de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Aunque, por supuesto, las condiciones no volvieron a los niveles del siglo XIX, los salarios ahora iban disminuyendo con el tiempo en lugar de aumentar cada año. Las familias tenían dificultades para llegar a fin de mes con 2 asalariados en lugar de uno solo. La presión en el trabajo aumentó mientras la seguridad laboral se desplomaba. La mayoría de los buenos empleos industriales abandonaron el país. La red de seguridad social se redujo. Los servicios públicos, incluida la educación pública, se vieron reducidos año tras año. El arte y la música se redujeron o desaparecieron en las escuelas, y la educación física no se quedó atrás. La brecha entre los ricos y el resto de la sociedad creció rápidamente. Como miembro joven de la Facultad de Economía, junto con colegas que pensaban como yo, traté de entender estos nuevos e inesperados acontecimientos. Al principio, pensamos que se trataba de una desviación temporal de la tendencia previa de progreso para la mayoría. ¿Cómo podría ser de otra manera? El progreso económico compartido anterior parecía haber estabilizado al capitalismo y asegurado su supervivencia a largo plazo, lo que confundió a los críticos que dudaban de que pudiera servir a más que una pequeña élite económica. El cambio resultó no ser temporal. Por el contrario, las nuevas tendencias se hicieron más pronunciadas con el tiempo y aparecieron en muchos países de todo el mundo. A partir de finales de los años 1990, comencé a investigar las causas y consecuencias de estos acontecimientos, que se derivaban de lo que hoy se suele llamar capitalismo de libre mercado o neoliberal. Mi investigación estuvo guiada por una lección clave que me enseñó como estudiante de posgrado el profesor Robert Aaron Gordon de la Universidad de California en Berkeley, que uno debe escuchar lo que dice la evidencia empírica, en lugar de tratar de machacarla para que dé una forma que valide supuestos preconcebidos. A pesar de mi desagrado personal por las tendencias desigualizadoras del capitalismo neoliberal, la evidencia mostraba que estaba funcionando eficazmente en algunos aspectos. Produjo expansiones económicas duraderas, aunque no rápidas, y mantuvo la inflación en niveles bajos. Un análisis válido tenía que explicar sus éxitos así como los problemas que produjo. El estallido de la crisis financiera y económica más amplia en 2008, la más grave desde la Gran Depresión de los años 1930, trajo consigo el regreso de un problema económico que, según nos habían dicho, pertenecía solo a una historia muy lejana. Esto le dio mayor urgencia al proyecto de comprender el capitalismo neoliberal. Este libro es el producto final de ese largo proyecto. Ofrece una explicación de los acontecimientos clave desde 1980, el giro brusco de la economía en torno a 1980, las décadas de creciente desigualdad económica y reducción de los servicios públicos que le siguieron, el estallido de una grave crisis económica en 2008 y la lenta recuperación de la misma. Por supuesto, la economía es un tema controvertido y existen diversas explicaciones contradictorias sobre los problemas económicos de hoy. El lector tendrá que juzgar la idoneidad del análisis presentado aquí.
Este libro ofrece un relato histórico y analítico del capitalismo neoliberal, centrado en los Estados Unidos. En el libro he tratado de presentar un análisis serio de una manera que sea accesible para cualquier persona interesada en el tema. Se alienta a los economistas académicos a dirigir su trabajo a un pequeño público de especialistas, una práctica que, en mi opinión, es desafortunada. La forma en que se desarrolla la economía tiene profundos efectos sobre el bienestar público, para bien o para mal. Aquellos cuya profesión es tratar de comprender la economía, y a quienes nuestras instituciones les dan el tiempo y los recursos para hacerlo, tienen la obligación de poner sus hallazgos a disposición del público en general. Espero que en este libro haya logrado aclararle al lector las causas subyacentes de nuestros problemas económicos actuales, así como proporcionar una base para evaluar posibles soluciones a los problemas económicos que enfrentamos hoy. David M. Coth, Amherst, Massachusetts, noviembre de 2013. Página 13 de 287.